Arrancamos. No, es que me Igual parece que se te ve bien. no, me parece que son filtros raros, dejémoslo así. Dale, ¿cómo estás, Pablo? Bien, Ah, bueno, seguimos cambiando. ahí cómo estamos. Ahí, sí, bien. Es más cinematográfico. Me Así. gusta, me gusta, me gusta Te cinematográfico. tenemos ahí en blanco y negro. Pablo, Bueno, bueno, muchas gracias por sumarte a estas charlas. Un poco la idea de esto es encontrarme con gente que ha hecho un camino, que es exitoso, que es reconocido en lo que hace, y que me cuenten su historia y cómo llegaron a ese punto y qué es lo que tuvieron que transitar por ahí para poder llegar a estar en un lugar de éxito, se podría decir, cada uno en su profesión, o de un reconocimiento diferente. Así que te agradezco muchísimo por haberte sumado a estas charlas. no, no, bueno, te agradezco a vos por haberme convocado, primero que nada, y gracias por lo del éxito. La verdad que está bueno enterarse que uno, que uno tiene éxito o que es visto como una persona exitosa. Yo tengo un concepto bastante particular de eso, porque no creo mucho en llegar a un lugar, sino más que nada creo en que lo que tiene de lindo la vida es que uno está todo el tiempo buscando un lugar, Transitando para llegar a un sí, lugar. O o, para, o buscando el lugar donde uno se siente cómodo. Y hace un mes o 2 meses yo me sentía cómodo. Lástima que vino la pandemia y ahora no me estoy sintiendo tan cómodo. Pablo, a ver, Pero sí, empecemos, contame, yo quiero adentrarme un sí, poquito en tu historia y conocer, si te tengo que presentar hoy, ¿cómo te o vos, cómo te presentarías? mira, ¿Como docente, director, productor, es, actor? es muy difícil presentarse. Yo soy Pablo Ini, primero que nada. Y es muy difícil definirse o presentarse en función de lo que uno es o de lo que uno hace, mejor dicho, de lo que uno hace. Sería lindo poder decir quién es uno, no que uno se defina por lo que uno hace. Ahora, si tenemos que hablar de lo profesional, sí, en lo profesional yo soy actor, soy productor, y eso abarca todas las áreas de la producción, desde la producción artística a la producción y dirección de casting, es decir, tengo una productora de casting y de contenidos audiovisuales. En, Y, y, y Ese este, es como el lugar en el que más te conocemos y que por lo menos yo en el lugar que más te conozco, que es como director de casting y has casting. hecho Sí, muchísimas. es cierto que mi productora de casting en los últimos 10 años quizás creció más rápido que yo como actor. O sea, yo como actor he hecho 28 largometrajes y no sé, más de, no sé, he ganado, no, he sido nominado a premios y demás, pero quizás la gente hoy por hoy me tiene más como director de casting que como actor. Y es normal, porque son muchas las personas que veo por día o muchas la gente a la que le he dado trabajo en estos últimos 10 o 15 años. Entonces, sí, es cierto que el actor quedó como un poco rezagado, pero sigo trabajando las dos cosas en paralelo y lo que nunca dejé de hacer desde los 18 años fue dar clases. O sea que es cierto que hoy por hoy tengo mi instituto, bueno, tenía antes de la pandemia. Vamos a hablar de las clases y de lo que se viene, Sí, porque también estás dando clases online, pero ¿por qué no arrancamos sí. conociendo tu historia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Nací en ¿Cómo Buenos está Aires, conformada tu familia? nací en Buenos Aires, en Palermo Chico, en una familia judía sefaradí. Fui a un colegio inglés, pero bastante progre, al New Model School en la primaria. Entré al Nacional Buenos Aires en la secundaria. Entré primero de 2.000 alumnos que hicieron el examen, con lo cual casi como que mi destino era ir al Nacional Buenos Aires. Yo estaba indeciso, me daba miedo salir de mi zona de confort y irme tan lejos a un colegio que en esa época lo veía como muy politizado, muy ajeno a mí y demás. Y sin embargo, fue como el destino que dijo, sí, ese es el colegio para mí. Y me definió ese colegio. Creo que ese colegio a todos los que fuimos a Buenos Aires nos define como personas. Tiene ¿Tenés una marca. muchos amigos de esa época del colegio? No, tengo 2 o 3 grandes amigos y alguna amiga también que me quedó del colegio. ¿Y en qué Tengo, sentido decís que te tengo amigos. definió? Hay una forma de pensar y de sentir y de concebir la realidad que una vez que pasaste por ese colegio no, no tiene vuelta atrás. Si hay algo que se modificó estructuralmente en tu cabeza
O quizás ya lo tenías previamente y entrar al colegio Y fue eso lo darte cuenta, potenció quizás. claro, fue darte cuenta que tenías eso. Pero hay algo de ese colegio que tiene que ver con una apertura intelectual y un pensamiento crítico muy agudo y cierta, por lo menos en mi época, ahora no sé cómo está el colegio, cierta como admiración o cierta lealtad, cierto respeto hacia la sabiduría, hacia el conocimiento, hacia el saber, mejor dicho. Yo veo que hoy por hoy los colegios, bueno, yo di clases en colegios secundarios muchos años, después voy a pasar esa etapa de mi vida, y me doy cuenta, ¿no? Bueno, hay mucha pedagogía, hay esa cosa de que el profesor y el alumno trabajan en conjunto por su aprendizaje y bla, bla, bla. En mi época no era así. En mi época el profesor estaba ahí arriba y representaba el saber, y el alumno estaba abajo, simbólicamente lo digo, no con una cuestión de ninguneo, pero el alumno estaba abajo desde un lugar en el que admiraba al profesor por su saber, por su recorrido profesional. Yo he tenido como maestros a grandes maestros, como profesores de colegio secundario. Yo tenía políticos que estaban ejerciendo la política, tenía capos en historia del arte, digo, tenía gente que realmente me inspiraba mucho respeto. Fue Y ahí en, eso es lo que me hizo aprender. Más que lo que me decían, el solo hecho de que ellos estuviesen ahí, frente a mí, hablando, ya eso era un aprendizaje. No sé cómo explicarte. sí, Había, eran ejemplos vivos, por ahí uno, no era el ejemplo vivo, era el respeto hacia el saber, el respeto hacia un otro que había desarrollado un saber, que lo había colocado en un lugar que a uno le generaba mucho respeto. Y eso se perdió un poco en la educación actual, o por lo menos en los colegios que yo he conocido, que no son en Buenos Aires. sí, puede ser que haya como una, en el plan este de que haya más cercanía o Sí, por se eso a pierde veces un poco el respeto, en es mis clases, probable, dependiendo del colegio también y las sí, circunstancias, pero sí hay como sí, una desvalorización también por el saber, ¿no? Es más, sí, es mejor que el profesor sea canchero y buena onda a que sea claro, una no. institución en sí por lo que sabe. No, yo respeto al profesor, o sea, y de hecho mis maestros, tanto, bueno, digo, después todos los lugares donde elegí formarme, como actor incluso, ¿Cuándo empezó las ganas de formarte como actor? ¿Cuándo empezó ese deseo de decir quiero, eso fue lo primero que surgió en vos, el deseo de querer ser actor, o bueno, vinieron antes otras elecciones? no, a ver, yo quería ser actor desde chico, empecé estudiando teatro con Hugo Midón, nunca lo vi como una posible profesión, y saliendo de un colegio como la Nacional de Buenos Aires con tanta intelectualidad, era como que era obvio que yo tenía que estudiar una carrera universitaria, no había opción, en mi cabeza, digo, estructurada, era como que la actuación iba a ser un hobby y la carrera universitaria iba a ser la carrera universitaria. Y me gustaba economía, me gustaba derecho, me gustaba psicología, terminé prácticamente estudiando las tres. O sea, me recibí de economista, hice abogacía hasta la mitad y Mira, fui a cursar algunas materias de psicología en forma ocasional. Pero psicoanálisis lo estudié mucho por mi cuenta. Y me recibí con medalla de oro de economista y cuando me recibí me gané muchas becas y me ofrecieron como muchos trabajos. Hice el intento, pero había algo que no. En había ese un momento, llamado por otro lado que no te sí, dejaba. había algo que me pasaba que no me divertía. Y yo me tengo que divertir en la vida. Entonces, sí me gustaba dar clases. ¿Sí? Por ejemplo, me encantaba dar clases de economía. Me Mira, gustaba comunicar todo lo que yo había aprendido, me encantaba, pero no me gustaba ejercerlo. ¿tu En ese primer momento trabajo cuál fue? ¿Dar clases? entré a la facultad con 18 años, después de haber hecho sexto año de Buenos Aires, y el segundo cuatrimestre que entré a la facultad ya tenía una ayudantía en la Facultad de Ciencias Económicas. Lo mismo me pasó con la Facultad de Derecho. Entré a la facultad y al segundo cuatrimestre de entrar ya tenía una ayudantía en la Facultad de Derecho. No rentadas en ese momento, después fueron rentadas. Y a los 19 años puse mi primer negocio que era un copy show, un centro de fotocopias láser y diseño gráfico que Mirá el exactamente, dato que estamos teniendo. creo que no existe más. Fue Luis Obsejevich, me acuerdo que nos financió a mí y a tres amigos el 90% de la inversión para poder poner un local de fotocopias láser, diseño gráfico, copias heliográficas,
tazas, prendedores, todo lo que era gráfica, en cabello y malaria. Yo ya en esa época ya venía de estudiar teatro con Gandolfo 3 años, o sea, había empezado con Hugo Midón, siempre en forma paralela, ¿no? De Sí. adolescente, después pasé a Carlos Gandolfo, y cuando vendo mi parte en el Copy Show, a mis socios, que eran mis mejores amigos, empecé a ahorrar para irme a Estados Unidos a estudiar al Actor Studio, al Instituto de Strasberg. Sí, conozco, Y cuando, conozco. y cuando me faltaban 6 materias para recibirme de economista, me fui a Strasberg. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Qué edad tenías? Estuve 6 meses allá a los 22 años y después fui varios años seguidos a hacer como cursos cortos de 3 meses. Porque me hice como, pegué muy buena onda con Ana Strasberg y ella como que me arropó. Ella es una madre judía y me arropó bastante, me, me apadrinó un poco. Esto en Los Ángeles, ¿no? No, en Nueva York, en Nueva Ah, York. mira, porque De también hecho, está, conozco, pero en la escuela en Los Ángeles. Ana vivía en Los Ángeles, pero una vez por año, en febrero o en enero, depende del año, iba a dar un seminario intensivo para actores a Nueva York. Y ella me empezó a incluir en esos seminarios después de que yo había hecho como el curso largo de 6 meses Sí. en Stanford. Que había hecho como 9 meses en 6 meses porque metí como más horas, etc. Y ahí me marcó mucho una directora de casting que ya murió, que se llama Penny DuPont, que ella me dijo en un momento, Pablo, you're gonna make it here. Me dijo, vos tenés que quedarte acá, vos estás entre la novia que eligieron tus padres para que te cases, que era la economía, y, Sí. y el amor de tu vida que está acá. Y me lo dijo en una clase de audition class, que es la clase que ella daba. Ahí en la escuela teníamos como muchas clases, teníamos Acting for Film and TV, Audition Class, que fueron como las dos clases que más me marcaron. De hecho, mis seminarios hoy por hoy son de casting y de actuación para cámara, basado un poco en las enseñanzas que yo recibí en esa primera formación en Estados Unidos, en Nueva York. Yo como que junté todo eso, hice como mi propia técnica, pero tiene mucho que ver con esa base. Esas clases me marcaron mucho, yo no fui muy valiente, decidí volver a recibirme, porque pensé que si yo emigraba a los Estados Unidos iba a ser más fácil con un título universitario. Y cuando volví a Buenos Aires, me recibí y, y conseguí, de tanto ir a Polka a molestar, conseguí que me dieran, quizás a los 23 o 24 años, mi primer bolo en gasoleros. Entonces, vos cuando Y volviste de ahí de Estados Unidos, vos ahí decidí, ya habías tomado la decisión de que lo que querías hacer en tu vida era ser actor, sí, meterte en el dije, mundo audiovisual. sí, dije, me tengo que buscar un trabajo de lo que sea para mientras tanto poder tratar de conseguir trabajo como actor. Contame cómo fue, porque nadie se imagina esto, Pablo Ini yendo a Polka a pedir ahí un Era, bolo. ¿Cómo fue, fue fue ese? muy, muy fácil, mira. Yo me acuerdo que Polka estaba en Jorge Newbery, entre Córdoba y Álvarez Thomas. Era un edificio muy chiquito con una escalerita y unas oficinas. Y Adrián estaba siempre por ahí, y Polito, su hermano, también. Y yo iba a tocar la puerta con mi currículum y mi foto en la mano. Ojo, yo ya esa práctica la venía haciendo desde chiquito, ¿eh? La había hecho, cuando fue el casting de Montaña Rusa, la había hecho y no quedé. Digo, ya sabía lo que era estar con un currículum en la mano y con una foto en la mano repartiendo material. Era lo que se hacía en esa época. En ese momento? Claro, yo ya sabía esa práctica. Lo que pasa es que cuando volví a Estados Unidos es como que dije, los tengo que conseguir. Y una vez fui a Polka y me lo encontré a Adrián en la escalera. Y le conté que yo había estudiado en Nueva York, qué sé yo, y yo me acuerdo que él me escuchó, pero no me dio mucha pelota. Y después fui y le dejé mi material a Paul, que era el hermano, que ni siquiera se ocupaba de la parte de los actores, y nos pusimos a hablar un poco por alguien en común que teníamos, no me acuerdo quién en este momento, y le dije, mirá, bueno, la realidad es que al poco tiempo me dan mi primer bolo de un capítulo. Quedaron contentos y a los 3 meses me llaman para hacer un segundo bolo de otro capítulo.
pero de otro personaje. Ah, pero Entonces, ahí también de la misma, de la en misma, Gasolé. sí, en Gasoleros. Entonces el asistente de dirección me ve y me dice, pero vos hace 3 meses estuviste acá haciendo otro personaje. Y yo, sí, ya sé, pero me volvieron a llamar. Bueno, pero hay que, no sé, ponerte unos anteojos, algo, la gente te va a reconocer. Me dice, no sé, busquen algo para cambiarlo a este chico. Bueno, entonces, Es y me muy dice, no, pero inusual que te pase eso, que sí, para eso, una misma tira te pidan sí. para dos personajes distintos. Igual me olvidé una parte que fue muy importante y definitoria. Porque así como Adrián Opolka me dio una oportunidad que después, la verdad que a partir de ese momento que hice esos 2 capítulos en Gasoleros, todos los años religiosamente Polka me empezó a llamar para 2 capítulos, para 3 capítulos, ¿eh? Hasta que una vez en Son de Fierro me llama Sabrina y me dice, Pablo, mira, apareció un abogado que es el abogado que va a hacer el divorcio de Osvaldo Laporte y María Valenzuela. Es un capítulo, una escena con él y una escena con ella. Pero yo no sé por qué siento que lo tenés que hacer vos. Yo le digo, pero Sabri, me venís llamando hace años para que haga 2, 3 capítulos, aunque sea 5, dame. Digo, ¿cómo uno? Dice, hacelo. No sé por qué, hacelo. Y lo hice y a la semana voy a cobrar a Polka o a buscar el recibo de pago, a firmar, qué sé yo, y se me acerca Marcela Gerti, que era la autora de Son de Fierro, me dice, ¿vos sos Pablo Ini? Y le digo, sí. Me dice, yo te quiero felicitar, me dice, porque lo que vos hiciste como abogado del divorcio es exactamente lo que yo tenía en la cabeza cuando lo escribí. Nunca me pasó con un actor que haga exactamente eso que yo me imaginé en el momento que lo escribí. Lo hiciste, lo improvisaste, le sumaste más cosas, así que ya hablé con Adrián. La semana que viene tenés la audiencia de conciliación, la otra vas a meter a Felipe preso, la otra lo vas a sacar, vas a estar hasta el final de la tira. Dije, ¿en Qué serio? bueno. Déjame hacer un alto acá en esto que estás Sí, sí, contando, sí. porque como actriz que trabajo en esto también, está bueno remarcar esto que contaste, que por ahí la primera oportunidad no es la que uno espera o la que uno sueña, y tener la humildad o poder aceptarlo y decir que sí, te puede abrir la puerta a esto que estás contando. O sea, a veces Sí, no siempre llega el trabajo ideal que uno está esperando, pero tener la posibilidad de aceptarlo igual y de apostar todo, que puede ser que surja o no, pero es una posibilidad, y creo que está bueno remarcar porque tenemos muchos actores que nos están viendo acá, que se están sumando al vivo, y me parece que es interesante esto que contás, yo que siempre, puede hay una suceder. cuota, hay una cuota que es azarosa, pero hay una cuota que yo siempre digo, no hay papeles chicos. Si hay un papel y vos, que por lo menos que sea algo, una situación en la que vos podés aportar algo, y vos como actor te ocupás de prepararlo y de lucirte, alguien se va a dar cuenta. Hay muchos ojos mirando, todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar siempre listos para, digo, ir a la cancha y meter el gol. Si Sí, es, todas son oportunidades y no, hay que tomarlas sí, como tal. yo creo que sí. A mí es cierto que hay veces que decís, bueno, me ofrecieron algo que no tengo de dónde agarrar, que no tengo lo que hacer, que no hay forma. Bueno, hay veces que puede pasar eso. Pero, qué sé yo, esto eran 2 escenas, las escenas eran simpáticas. Hay veces que uno tiene que jugársela. Y Igual, está bien también igual jugarse. mi primera vez en televisión, ahora que me acuerdo, no fue esa. Fue a los 18 años o 17. Yo todavía estaba en quinto año de Nacional Buenos Aires y me acuerdo que todo el colegio me cargó porque porque no estaba bien visto y yo empecé a trabajar en Amigos son los amigos. Ah, mira, pero Esa y fue mi ahí primera cómo, experiencia. eso cómo fue No, también. ¿Cómo? eso fue como mucho más kamikaze. Eso fue mucho más kamikaze. Mi abuela era muy amiga de la madre de Gustavo Yankelevich. Y yo empecé a torturar a la secretaria de Gustavo hasta conseguir que él me diera una entrevista. Yo hasta ese momento solamente había estudiado teatro con Hugo Midón. Y Gustavo me recibió después de meses de torturar a su secretaria en lo que era Telefe en esa época, en la calle Pavón, Canal 11. Y Sí. Gustavo me recibe, claro, de buena onda, como si yo fuese un sobrino, él conocía a mi mamá, todo. Y me dice, ¿estás seguro que querés ser actor? Y yo le dije, bueno, por lo menos eso es lo que siento hoy. Me dice, bueno,
Entonces, quizás podrías empezar, porque ahora hay un programa en Amigos, que en Amigos son los amigos que están buscando todo el tiempo chicos para que hagan de los amigos de Pablo Rago y demás, y quizás sea alguna oportunidad, déjame tu currículum, tus fotos, que puedo hacer que los productores te tengan en cuenta. Y ahí también me pasó algo parecido. A la semana me llamaron y me dieron como si te dijera una palabra, o menos que una palabra. Y nada, se ve que esa palabra la dije bien o que sonreí bien, algo habré hecho bien, que a la semana siguiente me empezaron a decir venía a buscar tus libros, y cuando me dijeron venía a buscar tus libros, yo ya no lo podía creer, era como escuchar la frase soñada. Pero cuando llegué a la ciudad de Buenos Aires me acuerdo que el colegio estaba empapelado, tipo como si yo fuese una mancha negra para el colegio, porque no era que yo estaba trabajando en un programa de culto, estaba trabajando en una telecomedia de Telefe, ¿viste? Claro. Pablo, y ya que nombraste esto y contaste esto de torturar para conseguir una entrevista, ahora que estás desde otro lugar y que sos director de casting, ¿te sucede también? ¿Y cómo vivís eso de que por ahí la insistencia o la persistencia, hasta qué punto está bien y hasta qué punto llega un momento que ya no puede ser contraproducente para el actor? Está bien la pregunta. El recorrido de la actuación, la docencia, la producción, me llevó a poder ver las dos caras de una moneda. Hoy, con la edad que tengo, si miro la distancia hacia atrás, hay un montón de cosas que no haría. Porque sí creo que son contraproducentes, porque creo que son desgastantes y porque creo que no ayudan a al amor de sí, al amor propio en el buen sentido que tiene que tener un ser humano o un actor. Mandar material, mostrar su material, digo, en esa época lo común era ir personalmente y entregarlo, con lo cual eso no estaba mal. Pero transformarse como en una pesadilla, ¿viste? Y insistir demasiado, a veces es muy contraproducente. Porque estás jugando con la susceptibilidad de un otro. O sea, cuando alguien me escribe a las 12 de la noche, ¿qué me pasa? Por Facebook, alguien que yo no conozco, en un sentido invade mi intimidad, un sábado a la noche, para decirme que necesita trabajar. Y hay que ver cómo estoy yo ese sábado a la noche. ¿En qué? O sea, hay que ver cómo estoy yo, porque le puedo llegar a contestar cualquier cosa a esa persona. Sí. Entonces, yo creo que hay que perseguir el deseo de uno, pero en una medida que no afectes la libertad o el bienestar del otro. Y cuando vos te transformás en un stalker o insistís mucho o lo que fuese, estás molestando al otro. Yo siempre digo, a mí me alcanza con que me mandes una sola vez tu material, con tu foto o dos fotos, un currículum y un reel. Cuando veo a alguien que me manda 12 fotos en un mail, digo, esta persona tiene problemas. Porque si piensa que por mandarme 12 fotos me está haciendo un bien, lo único que me está haciendo es hacerme perder tiempo, hacer que se me tilde la computadora. Digo, no me está haciendo bien. Yo no, Me parece que es súper interesante el dato que estás pasando y lo que estás diciendo. Vamos a hacer acá un paréntesis sí, en este recorrido que estamos haciendo por tu vida y estaría buenísimo para los que nos están siguiendo, están viendo esta charla. ¿Cuál sería la mejor forma de poder acercarte material sin llegar a ser molestos y sin eh, ser demasiados, digamos, light en la insistencia o en el pedido o en bueno, el deseo? bueno, primero que nada, ser educado, que mucha gente no lo es. Segundo, ser ubicado, que mucha gente no lo es. Tercero, ser profesional, que mucha gente no lo es. Eso a modo general. En lo que respecta a mí, yo tengo canales bien especificados de cómo soy muy democrático. O sea, mis búsquedas, vos sabés que están siempre abiertas todos los días en Facebook, en Instagram. Mis castings, salvo que me pidan de Netflix, de Sky o de cualquiera de las cadenas internacionales para las que trabajo, que me pidan primeras figuras para determinados roles, para los cuales hago castings cerrados, pero hago castings también.
Después, para todos los demás personajes, mis castings son abiertos y todo el mundo se entera. Nadie puede decir que no se entera. Porque los castings los publico siempre. Perfecto, bueno. ¿Cuál es el problema? Que yo pido una chica pelirroja de 20 a 30 años y me empiezan a escribir hombres, me empiezan a escribir señoras mayores, me empiezan a escribir madres de hijos con sus chicos. Entonces yo digo, ¿en qué parte no entendió la gente que yo lo único que pedí en este pedido de casting fue mujeres pelirrojas de 20 a 30 años? Entonces, eso es lo que quiero decir. Yo doy canales muy precisos. Soy ¿Te preciso. parece si nombramos los canales que tenés para esas circunstancias? Sí, Bueno, tenés un Instagram que es solo de casting. hay un Instagram que es de casting, que se publican las búsquedas, que lo maneja mi equipo, pero a mí me llega. No es que yo no los voy a ver. No, y si le llega a mi equipo es lo mismo que si me llegara a mí. Porque la gente que decide quién me presenta a mí en un casting no necesariamente soy yo. Puede ser mi hermana que trabaja conmigo, puede ser gente de mi equipo, mis asistentes. Digo, ellos hacen una preselección, obviamente. Ya conocen mis gustos. A veces me presentan gente que no tenemos idea. Por ejemplo, ahora en el casting de Riviera, una serie inglesa maravillosa que hicimos la tercera temporada. Hice el casting completo, desde los protagonistas hasta el último bolo más chiquito. Actores bilingües en general. Este, y obviamente, esto de necesitar actores bilingües que hablen buen inglés, también abrió como la convocatoria a gente que quizás nunca había trabajado conmigo y que el hecho de cumplir con el requisito de bilingües, de pronto Sí. los acercó a mí por primera vez. ¿Me seguís? Sí, 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 perfecto. O sea, se amplió tu Entonces, base de datos de alguna no, manera pero no también. es que se amplió, sino que un requisito que antes quizás no era tan importante, se tornó primero en importancia, lo Claro. cual hizo que yo cambie el foco. Y en vez de estar focalizado en determinado grupo de gente, me focalice en otro grupo de gente y conozca a gente nueva. Y eso pasa con cada búsqueda. Y de hecho, en un personaje re importante, terminó quedando un chico que nunca había trabajado en televisión, ni en cine, ni en nada. Era su primer trabajo audiovisual. Pero me gustó su casting, me gustó su inglés, y me jugué por él, y no sabía nada de él. Ni con quién se había formado, ni nada. No tenía idea quién era. Bueno, pero también eso te da los años que llevas haciendo casting y trabajando con actores. ¿Cuándo Me fue el da momento en que pasaste a ser director de casting? ¿En qué momento tuviste tu primera oportunidad como director de casting o decidiste enfocarte en eso? Esta es una pregunta importante. ¿Vos me das 10 segundos? Sí, por supuesto. Porque tengo que apagar una luz. Bueno, para los que se están Mirá, sumando, ahí está. la primera experiencia como director de casting fue, me llaman de Disney Channel, no, de casting de Disney, para hacer una suerte de casting en la playa en Pinamar, en Cariló. Entonces yo tenía como unas cabinas de casting Pero en las ¿cómo cuales, llegan a vos? O sea, vos ya habías decidido porque no, dedicarte a eso, te habías no, no, no. propuesto para hacer A ver, castings. yo entre los 25 y 30 años hice muchos comerciales. En las castineras me conocían mucho. Esas que ahora no me llaman porque me consideran el gran competidor, en esa época debo haber hecho en 3 años más de 80 comerciales en todo el mundo. Entonces, cuando había una castinera o un casting que me acuerdo que de mi amigo Diego Radiboy, que de vez en cuando me llamaba y me decía, che, Pablo, me faltó el chico que dirige casting, ¿no podés venir a dirigir vos? Entonces hice eso un par de veces y cuando Disney le da un casting, este proyecto del casting en la playa, Sí. un casting me pide que lo haga yo. Porque un poco, no sé, pensaron que yo me iba a llevar bien con la gente de Pinamar, no sé por qué. Cuestión que me quedé no sé cuánto tiempo en Pinamar haciendo esta suerte de casting en la playa que no me acuerdo ni para qué era. Empecé así haciendo trabajos como muy esporádicos, como no era director de casting, pero sí, era como en una liga mucho más baja. Y no me acuerdo en qué año, cuando a mí cuando yo me voy del Northlands, yo era profesor de San Andrés y después del Northlands,
tanto de economics como de drama y theater arts, montaba las comedias musicales, etcétera. Sí. Hasta llevaba a las chicas a Nueva York a estudiar teatro. Cuando me voy del Northlands a los 29, 30, a los 30 años, con unas amigas en la desesperación de no saber qué hacer, porque el trabajo de actor era muy esporádico, decidimos armar La Mirada Productora, como una productora de casting. Y yo dije, bueno, yo me voy a ocupar de lo que es publicidad, que es lo que vengo manejando, o sea, los castings de publicidad. No me interesa hacer casting de ficción, porque si hago casting de ficción, la gente va a empezar a pensar que soy director de casting de ficción y nunca más voy a trabajar como actor de ficción. Pero ¿qué pasa? Al mes de lanzarla, La Mirada Productora, me llama Bruno Estañaro, que era amigo mío de la secundaria, compañeros de Banco Nacional Buenos Aires, le mando un saludo a Mateo, y, y agarra y me dice, Pablo, estoy con el casting de Impostores, con Pampa Films, Patagónica en esa época, ya tengo a Leticia Breche, a Leo Baraglia y a Lupi, necesito armar todo el elenco. ¿Te animás a tomarlo? Y yo le digo, mirá, yo acabo de arrancar. Y me dice, sí, sí, ya sé, pero me atrevo. Y, y la verdad es que con Bruno nos entendimos bien y rápido, el casting quedó muy bueno, y él quiso poner mi nombre como director de casting en los títulos, con lo cual fue difícil después mantener el anonimato de que yo era yo, Claro, director de casting de ficción, que era lo que no querías, que es lo que no terminó. quería, con lo cual de vuelta me pasó que La Mirada Productora quedó como relegada porque siempre llamaban a Pablo Ini. O sea que al final terminé siendo Pablo Ini solo, las chicas que trabajaban conmigo se terminaron dedicando a otras cosas, y, y yo a medida que fui creciendo la sumé a mi hermana, que hoy es la gran productora. Digo, sin ella yo no Sola, sería sí. venezolana. La verdad que ella maneja la producción de casting y de una forma que es como la gran artífice de todo. Ella se sumó entonces cuando esto ya estaba en marcha. ¿Antes tenía Hace- que ver con el medio, hacía algo que tenía que ver con esto o se no, sumó a lo tuyo? mi hermana es psicóloga y ella había tenido mucha experiencia en producción de radio, pero, pero nunca había trabajado en producción de televisión ni de casting. Pero yo la formé al principio y ella es muy organizada, es muy obsesiva, tiene muy buena relación con la gente. Yo soy más estricto, yo soy como el que pone la distancia y el que toma la prueba, la audición con total imparcialidad, con total objetividad. No, no tengo prejuicios a la hora de tomar casting. No tengo amiguismos ni prejuicios. Y eso es algo que es difícil de conseguir. ¿Consideras que este es un medio donde se trabaja mucho por amiguismo, ya que hablaste de eso y hiciste Sí, sí, hincapié? sí. Sí, a mí me pasó de cuando era más chico ir yo a castings y, y darme cuenta la diferencia que había en el trato, quizás conmigo, y después el actor siguiente quizás era amigo de la pseudo directora de casting y los veía que se quedaban charlando antes o después. Yo trato de que eso no pase. A veces la gente siente que yo soy como muy seco, muy, no sé, distante o lo que fuese, pero trato de que cuando hay una audición conmigo, es una audición. Y se tiene que sentir que es una audición, es una prueba. Sí. Y bueno, digo, todos tenemos que hacer pruebas. Pablo, ¿cuál considerás o recordás vos que fue un momento, ya sea como actor o como director de casting, en donde vos sentiste que realmente era un logro muy grande? Es decir, bueno, esto lo esperé, esto llegó, esto lo peleé y acá está. Bueno, a ver, logros muy grandes como actor en lo que es televisión, para mí fue lo que me pasó con Vidas Robadas, que me acuerdo que fui muy reconocido por ese papel y por lo que había hecho y muy, digo, nominado a alguna terna de premios o cosas así. Pero el orgullo máximo fue cuando yo decidí que quería empezar como actor con la autogestión, ya que
los directores de casting no me iban a tener más en cuenta porque yo era la competencia. Dije, voy a empezar con la autogestión. Escribí mi primera obra de teatro, El regalo de mamá. Lo hice con la idea de hacerla en forma independiente, en el Camarín de las Musas. Y de casualidad, como perdí, o sea, no gané ningún premio, ni subsidio del INT, de todos, ni de Proteatro, ninguna Nada. institución de las que daban premios me dio un peso. Entonces a una actriz que estaba ensayando conmigo la obra me dijo, Pablo, ¿y si la mandás al Cervantes? Y al año siguiente yo estaba contratado por el Cervantes como autor, como director y como protagonista de mi propia obra, para estrenarla en gira federal por las provincias, 2 meses, y después 3 meses en Capital Federal en el Teatro Cervantes. Cuando logré eso, fue como para mí tocar el cielo con las manos, porque estaba actuando lo que yo había escrito, es decir, lo que yo quería comunicar, como yo lo había concebido, porque lo dirigía yo, y en un teatro que era el lugar donde yo siempre soñé con actuar. Y Claro. encima la obra mágicamente tuvo llena todas las funciones. Fue como un regalo para mí esa obra. Y si me arrepiento de algo es de no haberla llevado al teatro comercial cuando terminé con el Cervantes. Pero bueno, ¿Esto en quizás qué año fue? ¿Hace cuánto esto tiempo? fue 2010-2011. ¿Y tenés pensado de acá a futuro cuál sería tu proyección? ¿Querés volver a escribir, actuar? ¿Cómo te visualizás o cuáles son los proyectos que te gustarían en la mejor de las opciones y de las posibilidades que suceda? A mí me gusta mucho actuar en proyectos o trabajar en proyectos propios. Yo estoy gestando muchos proyectos audiovisuales. Estoy con una miniserie que estaba por arrancar la preproducción cuando sucedió esto, una miniserie que desarrollé yo junto con un equipo de gente. Tuve una época en la que fui socio de Bruno Estañaro y hicimos un montón de proyectos para la televisión pública, en la época que se hacían muchos proyectos para la televisión pública, y también en alguno de ellos yo actuaba o era conductor o demás. Digo, me gusta involucrarme en los proyectos desde el todo. Poder trabajar como actor quizás también en proyectos que yo soy parte de su gestación. Entonces, sí, digamos que me diversifiqué un poco y que no solamente produzco casting, sino que produzco proyectos. Desde su guión, ¿Podemos el, contar alguno de los proyectos? Bueno, hablaste de esta miniserie, ¿querés bueno, contarnos algo que ya esté en marcha? en este momento estoy con una miniserie que no sabemos cuándo va a empezar su preproducción, porque ahora se demoró todo. Estoy con una película que escribimos con Guillermo Constanzo para Paraguay, que esa todavía no es una película muy grande y todavía no tiene su financiamiento para poder hacerse. Y estoy empezando a desarrollar el casting de una miniserie nueva para una serie también, para una cadena también internacional, de la cual todavía firmé un acuerdo de confidencialidad y no puedo decir nada, sobre todo porque es un proyecto bastante grande. Y Y paralelamente a esto estás con los cursos también. sí, esto igual el casting ya lo estoy empezando a pensar, incluso en cuarentena. O sea, desde mi casa estoy craneando quién puede ser el protagonista, trabajando con los productores y con los guionistas para terminar de armar el proyecto que sería para el 2020, para grabarse en 2021. En paralelo, bueno, sí, en mis cursos, ahora estoy con formatos de cursos virtuales por Instagram o por plataformas de streaming, porque mis cursos se demoraron, no los puedo dar en este momento, Sí, bueno. pero mis páginas de casting siguen vigentes, o sea, a ver, está la página de casting de Instagram, está la de Facebook, que es Casting Pabloini, Casting Pabloini, y es un buen momento para que la gente escriba, pregunte Para dónde mandar pueden. material, este es un Sí, buen momento. no, a ver, es un buen momento para que la gente se informe en cómo es la dinámica, ya sea de mis cursos, ya sea de cómo mandar material, pero yo siempre digo, la mejor forma de mandar material es cuando vos ves que aparece una oportunidad que calza justo con vos. Porque si vos mandás material en cualquier momento, corres el riesgo de que nadie lo vea.
Ahora, si Sí, o buscan una... que lo vean en ese momento y que después cuando estén buscando no estés en la cabeza, Exacto, porque esto exacto. también es así, Por, es estar. exacto. Por eso yo lo que hago es, no me importa si yo tengo material tuyo, yo pongo una búsqueda cada vez que busco una chica con tus características. Y si ahí vos me volvés a escribir y me mandás un mail diciendo, Pablo, ya tenés mi material, solamente te escribo para recordarte que estoy, a mí me sirve. Mira, Por es un eso, buen dato el que estás pasando, porque no, es que por eso mis uno a veces búsquedas, por no querer... ¿Hola? sí, 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 estoy yo estoy. Ah, bueno, yo también estoy. Por eso mis búsquedas a veces no son solamente un recordatorio para los demás que tienen que buscarme, sino también un recordatorio para mí. Porque quizás me, hay gente que me puede recordar, ¿Hola? Ahí está. sí, hola, sí. Sí, Hay sí, gente se que me había puede cortado. recordar, hay gente que me puede recordar que está disponible o que cumple Claro. con los requisitos que yo estoy buscando, y quizás yo no la tenía fresca. Por eso, por eso mi táctica de decir, publico todas las búsquedas. A veces la gente me dice, pero ¿para qué publicas si ya tenés eso? Le digo, no, porque uno nunca sabe qué puede aparecer. O quizás puede aparecer alguien que me dice, Pablo, acordate de mí. Y vos decís, ah, mira, y no se me había ocurrido. A veces A son los mismos, tenerlo en cuenta. claro, a veces son los mismos actores los que me dan las respuestas. Claro, sí, sí, está bueno lo que estás diciendo, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Uno por ahí, por no querer caer pesado o Por eso, insistidor, decís, no ya es me que, conoce, ya tiene, ¿para qué le voy a mandar de vuelta? Me parece que no, estás dando un dato bueno que a claro, mí por lo menos me sirve. mira, yo siempre digo lo siguiente, en vez de que me escriban a mí por privado, para decirme, che, Pablo, ¿dónde te puedo mandar material? Ni me jodas por privado, es al pedo. Directamente es mejor que veas la página de castings y cuando ves una búsqueda que encaja con vos, ¡puf! Mandás. Y si Ah, me llega 2 veces, y si me llega 2 veces, porque me la mandaste el año pasado, y me lo volvés a mandar este año, no pasa nada. Pues yo lo recibo por segunda vez y lo que veo es que me lo mandaste para una búsqueda. Que quizás esa búsqueda está en una casilla de mail y la otra búsqueda está en otra casilla de mail. Digo, las cosas acá, no es que, no sé si se entiende lo que quiero decir. sí, se entiende perfectamente. Hay que estar atentos a las búsquedas en tu Sí, página y si hay algo que se ajusta, y recalcar esto, que se ajuste puntualmente al perfil de uno, hay que volver a mandar aunque ya te hayamos mandado material antes. sí, o aunque sea poniendo Pablo, ya me conoces. Solo avisarte que estoy disponible para esto. Eh, Recordarte que estamos ahí. claro, eso, nada más. Pero no que yo pongo una búsqueda y a los 2 minutos ya tengo 18 mensajes de privado de Instagram o de Facebook Claro. preguntándome cosas particulares. O la pregunta típica. Volvamos al ejemplo. Busco actrices pelirrojas de 20 a 30 años. Al segundo. Pablo, yo soy morocha, te mando igual. ¿Qué parte de pelirroja no entendiste? Sí, Es ahí donde yo me pongo duro. Porque digo, si esta persona no pudo entender un aviso con una convocatoria precisa, ¿qué puede actuar? sí, puede ser. Igual, A ver, es muy dura esta industria. Son muchos los actores. En Estados Unidos las audiciones son mucho más duras que acá. No está mal que sean duras. Un ser humano tiene que tener inteligencia, sentido común, tiene que poder mostrarse como en cualquier otro trabajo, normal. No podemos andar haciendo preguntas infantiles o tontas, porque si no pareciera que por el solo hecho de ser actor o artistas, entre comillas, estamos habilitados a portarnos como queremos, a no tener disciplina, a no cumplir con la norma. No, 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 acá hay que ser como en cualquier trabajo. Si para un empleado en un banco piden que seas contador, solo tenés que ser contador, ir con el título y con la matrícula de contador. Entonces, si yo pido pelirroja de 20 a 30, es eso, no hay tu tía. Pero acá pensamos que porque la actuación pertenece a la rama de las artes, entonces ya no importa como oficio. No, esto es un oficio. Igual que el de un economista, igual que el de un arquitecto, igual que el de un carpintero. No importa si es un oficio
adquirido por estudios universitarios sin estudios. Es un oficio. Y uno tiene que ser responsable con esos oficios. No podemos pensar que es todo viva la pepa y carnaval y no. Se entiende perfectamente y tiene mucho sentido lo que decís, porque a veces sucede también que al no haber por ahí, un actor no tiene una formación académica matriculada como por ahí otros oficios, y eso por ahí se presta a la confusión de creer que cualquiera puede ser actor o de que no hace falta tener capacitación, estudio, formación, y está buenísimo lo que estás diciendo. Mira, yo he producido entre 2012 y 2014, creo que series de televisión, entre series, documentales, micros para Paca Paca o para Canal Encuentro, más de 30 proyectos audiovisuales. Con lo cual he contratado editores, directores, actores, extras, musicalizadores, todos los rubros. Vos sabés que con los únicos que a veces es complicado para hacerles entender las cosas es con los actores. En serio te digo. No, te creo, igual en algún punto, bueno, vos sos actor, soy actriz, es como que No, es difícil para uno y te da pero bronca también que no hagan yo, honor a la profesión. pero yo hoy me critico por lo que hice ayer. Por eso me puedo dar el lujo de decir, che, qué mal. ¿Cómo no entendés las cosas a veces? Entonces, está bueno agarrar y decir, para. Leo. ¿Qué piden? ¿Aplico o no aplico? Si cumplo con los requisitos, aplico. Si no cumplo, no. Muchas veces yo no busco actores o actrices con formación. No, pongo a personas que actúen. Hay veces que soy muy preciso, porque también confío en actores sin formación, pero con oficio, porque los hay. Hay determinados proyectos en los cuales gente sin experiencia televisiva funciona mucho mejor que gente con experiencia televisiva, porque quizás tienen un estar que naturalmente es muy cinematográfico y que me interesa mucho más que gente que ya tiene los vicios del teatro o de la telecomedia y que después te cuesta sacarlos de ahí. Y eso me lleva a otro tema, que el actor, y eso es lo que enseño en mis cursos, se tiene que formar para distintas disciplinas. No es lo mismo actuar en teatro que actuar en comedia musical, que actuar en publicidad, que actuar en telecomedia, que actuar en un unitario en una serie o que actuar en cine. Bueno, pero Son eso, cosas en tus distintas. cursos tenés módulos específicos para cada una de esas cosas. Yo que he Sí, participado, he sí, podido ver eso y la realidad es que sí es un registro distinto y que hay actores que funcionan muy bien en teatro y después los ves en televisión y hay algo que no sucede y está buenísimo poder tener esta amplitud y la formación también para entender los distintos registros. sí. Está bueno poder comprender los distintos registros y tener también el orgullo de poder decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta trabajar en telecomedia. A mí me gusta trabajar en cine o en unitario. Y me la banco. O decir, bueno, me gusta actuar en todas sus formas, pero entonces me preparo para aprender a actuar en 6 registros diferentes o 10 registros diferentes en función de cada cosa que tenga que hacer. Pero no pensar que todo es producto del azar o de la improvisación, sino que hay que tener una mínima organización, mental por lo menos. Porque si tenemos una organización mental, esa organización se transforma en física también. Pablo, está buenísimo lo que estamos hablando, pero se me va a cortar el vivo porque Ah, demora un tiempo, nos dan una hora y si no me cortan el vivo. Quisiera bueno, ir redondeando un poco antes de que se corte bueno, abruptamente. Me bueno, encantaría que podamos seguir hablando de esto, porque la verdad es que creo que bueno. últimamente hay como un canal más abierto entre directores de casting y actores que antes no sucedía, con la posibilidad de hacer cursos, de escucharlos, de entender también la mirada de un director de casting, que por ahí como actor a veces no nos damos cuenta o no vemos o no podemos entender y escucharlo. Yo creo que es muy educativo también y que nos ayuda mucho a los actores. Así que me encantaría poder seguir
hablando de todo esto que estás contando. El otro día te escuché en un vivo tuyo donde hablabas de la presentación, por ejemplo, y me pareció súper interesante lo que Sí, decías. Creo que hay muchísimo para hablar. Me encantaría que podamos seguir un bueno, rato más, pero bueno, bueno, tenemos que ir cerrando. Te quería hacer una última pregunta en estos sí, momentos que estamos todos así como con esta situación especial que estamos viviendo. sí. Si hubo algún momento en tu vida en donde sentiste que te quedabas sin fuerzas, que este no era el camino, que te habías equivocado, que alguna frustración en cuanto a lo laboral que tuviste que superar, ¿cómo hiciste para salir adelante de eso? Yo digo que cada año me reinvento, o cada año, o a veces cada 3 años, pero una vez una persona dijo que yo soy un eternal seeker, como un eterno buscador. Yo creo que la vida misma nos enfrenta a desafíos en los cuales hay veces que las puertas se nos cierran y que nos vemos enfrentados a que no tenemos nada. A mí me ha pasado muchas veces. Y en esos momentos, lo primero que hago es hacer la plancha, bancarme la nada. Y cuando me banco la nada, aparece una luz al final del camino. Pero para poder ver esa luz, tengo que aceptar la nada. Con toda la angustia, con toda la oscuridad, con todo lo que esa nada implica. Y solo desde esa oscuridad puedo ver una luz al final del camino. Si yo tratara de tapar o de negar esa nada, pensando o embarullándome con cosas, no podría haber ninguna luz. Creo que no hay que agregar más nada a lo que acabas de decir. Me parece que es una reflexión que lo dice todo y que tiene que ver con las cosas que fuimos hablando también con Ricky Pashkus, con Vero Perdomo, que también vivió situaciones fuertes y que todos hablaron de esto que estás hablando vos, de hacerse cargo de esa nada. Me gustaría cerrar con esta reflexión que hiciste, que me parece que es muy interesante y que nos muestra también un Pablo Ini diferente. Bueno, muchas gracias, Constanza, por el vivo. Una sola cosa que me gustaría decir es que hay muchos cursos que estoy dando en línea que Sí, si hay alguien que esté interesado lo puede hacer en seminarios.pabloini@gmail.com. Ahí les pueden decir cuáles son los seminarios que hay en este momento vigentes. seminarios con ese, seminarios. Seminarios Pabloini todo junto @gmail.com. Perfecto. Bueno, lo vamos a poner igual después, lo De voy a los agregar. actores en general, traten de estar atentos a las páginas mías de casting de Instagram o de Facebook y que cuando vean algo que da con ellos, que sigan las instrucciones. No hace falta que me escriban a mí, ni a mi hermana, ni a nadie. Solamente que sigan las instrucciones. Y mientras tanto, soportar este momento con esta idea. Tratar de pagar las cuentas y de soportar el vacío. Y del vacío esperemos que salga algo bueno. Muchísimas gracias por esta charla, Pablo. Te agradezco enormemente la apertura, el tiempo, Un la placer, vos sabés que disposición. siempre es un placer hablar con vos porque sos una persona hermosa. Gracias, muchas gracias. Te agradezco de verdad. Bueno, Nos estamos viendo, gracias a toda la gente que se sumó. Ahí recién preguntaban si eras el mismo Pablo Ini que se había recibido con medallas de honor en economía. Esa sí, persona llegó tarde a la charla porque sí, lo vamos a recordar ahora. Así que sí, sí, todo eso es Pablo Ini. Te sí. agradezco muchísimo. Bueno, chao. Chao.